Isabel siempre pensó que era demasiado tarde para soñar con el amor. A sus 60 años, vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, tenía unos modestos ahorros y trabajaba como contable en una empresa local. Desde la muerte de su esposo, hace 15 años, se había dedicado a trabajar y a criar a su hija, Clara, que ahora vivía en otra ciudad con su familia. El piso en el que vivía era su única posesión valiosa, una herencia de sus padres que apreciaba profundamente. Los ahorros que había acumulado le daban una sensación de seguridad e independencia. Su vida era estable y previsible, hasta que un día de primavera, Tomás López abrió la puerta de su despacho. «Disculpe, busco un contable», dijo con voz grave, lo que hizo que Isabel levantara la vista de sus papeles. «Soy yo», respondió Isabel, ajustándose las gafas. «¿En qué puedo ayudarle?» Tomás era un hombre de negocios exitoso que acababa de comprar el edificio de al lado para abrir un nuevo restaurante. Su cabello canoso y su rostro bronceado, acompañado de unos ojos marrones que brillaban con sincero interés, le daban una apariencia refinada. Su traje elegante y reloj caro dejaban claro que era un hombre adinerado, pero él intentaba mantener la sencillez. «Sé que eres muy buena en lo que haces, Isabel», dijo, con una cálida sonrisa. «Me han recomendado tus servicios». La reunión de negocios que siguió duró 2 horas. Tomás era un gran conversador, inteligente y atento. Escuchaba los consejos de Isabel sobre contabilidad con interés genuino, hacía preguntas inteligentes y parecía valorar de verdad su opinión profesional. Al final de la reunión, vaciló antes de proponer algo. «¿Podríamos hablar de esto mientras cenamos? Conozco un restaurante italiano estupendo cerca». Isabel dudó, hacía mucho tiempo que no tenía una cita y se sentía incómoda. «No sé, no es muy profesional». «Solo es una cena», insistió Tomás suavemente. «Prometo no hablar de trabajo». Los 3 meses siguientes pasaron volando. Tomás se presentaba a menudo en su oficina con flores, la invitaba a los mejores restaurantes de la ciudad y la llevaba a conciertos. Era galante, atento y parecía realmente enamorado de ella. Isabel se sentía como en un cuento de hadas. «Eres tan especial», le dijo una noche, besándole la mano. «No entiendo cómo otros hombres han podido pasarte por alto». Su hija Clara, desconfiada al principio del nuevo pretendiente de su madre, la regañaba por teléfono. «Mamá, no le conoces nada», le decía. «Ten cuidado». Pero Isabel estaba fascinada, por primera vez en años se sentía realmente viva. Tomás sabía cómo hacer que cada día fuera especial, la invitaba a un picnic en el campo, organizaba cenas románticas a la luz de las velas o le regalaba entradas para la ópera. Una noche, mientras estaban sentados en su acogedor estudio, le dijo: «Me has cambiado la vida». Isabel, sintiendo que el corazón se le salía del pecho, le susurró: «Cásate conmigo». Tomás sacó una caja de terciopelo de su bolsillo y, con una sonrisa cálida, dijo: «Sé que nos conocemos desde hace poco, pero estoy seguro de que eres la persona que he estado buscando toda mi vida». Isabel no pudo contener las lágrimas de felicidad. «Sí», respondió, sin siquiera pensarlo. Tomás le puso un anillo de diamantes en el dedo y la abrazó con fuerza. «Solo hay una formalidad», dijo con una sonrisa. «Necesitamos firmar un acuerdo prenupcial, solo para protegernos a los dos. Ya sabes que es una práctica habitual a nuestra edad». Isabel se tensó, pero aceptó. «Por supuesto, cariño, lo que tú digas». Aquella noche, Isabel no pudo dormir durante mucho tiempo. Miró el anillo que brillaba a la luz de la luna, pensó en su felicidad, pero en el fondo sentía una creciente preocupación. ¿Por qué insistía tanto Tomás en un acuerdo prenupcial? ¿Por qué no quería esperar con la boda? ¿Y por qué, a veces, sus ojos se volvían tan fríos cuando pensaba que ella no podía verlo? El tiempo pasó, y el día de la firma del contrato llegó. Isabel comenzó a tener dudas serias. Mientras leía los documentos con un abogado recomendado por su amiga Ana, descubrió que el contrato de Tomás estaba lleno de cláusulas ambiguas que le daban un control total sobre su apartamento, sus ahorros y sus bienes. «Esto no es protección, es control», le dijo el abogado, un hombre de nombre Carlos Méndez. El abogado le explicó que Tomás ya había estado casado varias veces y que siempre había dejado a sus esposas sin nada.
Isabel, devastada por la verdad, se enfrentó a Tomás, quien finalmente confesó su verdadera intención, arruinarla como había hecho con las demás. Con la ayuda de su amiga Ana y el abogado Carlos, Isabel logró modificar el contrato de manera que lo protegiera. Cuando Tomás se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Isabel había jugado su propio juego y le había ganado. El día de la firma final del contrato, cuando Tomás creyó que había ganado, Isabel reveló su jugada maestra. Con una sonrisa fría, le dijo: «Te creías tan astuto, pero la verdad es que yo nunca fui la víctima. Ahora vete de mi vida para siempre». Tomás, derrotado, se hundió en su silla mientras Isabel se levantaba con la cabeza alta, sabiendo que había superado no solo a él, sino a sus propios miedos y dudas. Tras la confrontación con Tomás, Isabel se sintió por primera vez en mucho tiempo verdaderamente libre. Había derrotado no solo a un hombre manipulador, sino también a los temores que la habían acompañado durante años. Al salir del despacho de Tomás, sabía que su vida cambiaría para siempre. La pesadilla había terminado, pero la victoria era suya. Ana, su hija, quien siempre había sido tan protectora con ella, se mostró sorprendida cuando Isabel le contó lo sucedido. «Mamá, no puedo creer que lo hayas hecho», dijo Ana, sorprendida pero aliviada. «Sabía que podías hacerlo, pero no imaginé que lo harías con tanta valentía». Isabel sonrió, reconociendo el amor incondicional de su hija, que siempre había estado a su lado. Era un amor que la había sostenido durante los momentos más difíciles, y ahora sabía que había tomado la mejor decisión. En los días que siguieron, Isabel se sintió renovada. El contrato que había firmado, y que ahora estaba completamente bajo su control, la protegía. Tomás no volvería a acercarse a ella, y su apartamento, sus ahorros y su futuro ya no estaban en sus manos. Un día, mientras paseaba por el parque cerca de su casa, vio a Carlos Méndez, el abogado que había sido su salvación. Había estado trabajando incansablemente para asegurarse de que el contrato estuviera perfectamente redactado y, al final, él fue quien le dio la confianza de que podía enfrentarse a Tomás. «Isabel», dijo Carlos al verla, sonriendo. «Veo que todo ha salido bien». «Sí», respondió Isabel, con una sonrisa tranquila. «Gracias a ti, todo ha cambiado. Ahora sé que no tengo que tener miedo de estar sola. Al contrario, estoy más fuerte que nunca». Carlos la miró con aprecio. Su rostro, normalmente serio, mostró una expresión de admiración. «Lo hiciste bien. Nadie más que tú podía haber manejado esta situación con tanta astucia». Isabel se sintió orgullosa. No solo había derrotado a un hombre que intentaba aprovecharse de ella, sino que también había aprendido a confiar en sí misma, a protegerse y a no permitir que nadie más decidiera su destino. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. En su casa, ante el espejo, se miró fijamente, reconociendo a la mujer que había llegado a ser. No la mujer que se había conformado con lo que la vida le había dado, sino a la mujer que había tomado las riendas de su futuro. El brillo en sus ojos era diferente ahora, ya no era el brillo de una mujer que temía la soledad, sino el de una mujer que se había liberado de todas sus dudas. Clara la llamó esa tarde, emocionada por las buenas noticias. «Mamá, acabo de enterarme. No puedo creer lo que hiciste. Estoy tan orgullosa de ti». Isabel sonrió mientras escuchaba la voz de su hija, llena de orgullo y felicidad. Sabía que, al final, lo que más importaba era ser fiel a sí misma y a sus propios valores. Pasaron los meses, y la vida de Isabel continuó. Se dedicó a su trabajo con más pasión que nunca, sabiendo que sus esfuerzos no solo eran por ella, sino también por Clara. Comenzó a participar más activamente en su comunidad, ayudando a otras mujeres a recuperar su independencia y a aprender a defenderse de aquellos que intentan manipularlas. Un día, mientras asistía a una charla sobre empoderamiento femenino, se dio cuenta de algo importante. Había superado el miedo, pero también había aprendido algo aún más valioso: nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos años tengamos, siempre podemos tomar el control de nuestra vida y convertirla en lo que queremos. Mary, su amiga de toda la vida, la llamó para invitarla a un evento benéfico en la ciudad. ¿Estás lista para salir a disfrutar?, preguntó Mary con una sonrisa en su voz. Sí, claro, respondió Isabel, sonriendo también. Vamos a celebrarlo.
Y esta vez, lo haré a mi manera. Mary la miró, notando cómo Isabel ya no era la misma mujer que había conocido años atrás. Ahora era más fuerte, más sabia y, sobre todo, más libre. Se dio cuenta de que esa era la verdadera victoria de Isabel, había encontrado su paz interior, su fuerza y su independencia. La vida seguía, y mientras caminaban juntas por la calle, Isabel pensó en todo lo que había logrado. Ya no llevaba el anillo de diamantes que Tomás le había dado, pero sí llevaba algo mucho más valioso, su autoconfianza, su libertad y la certeza de que ahora podía afrontar cualquier desafío. Un día, Isabel recibiría una carta del abogado Carlos, en la que se le informaba que Tomás había abandonado la ciudad y que ya no representaba una amenaza. Se había mudado a otro estado, y su historia parecía haberle servido como lección. Isabel sonrió al leer la carta, sabiendo que, al final, el amor verdadero no se compra con dinero ni con promesas vacías. El amor verdadero es aquel que se da libremente, sin manipulación, y siempre basado en el respeto mutuo. Y así, mientras veía cómo la ciudad se bañaba en la luz cálida del sol, Isabel supo que, finalmente, había encontrado la paz. Y que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir que no era suficiente, que no era digna de ser feliz, porque ahora sabía que lo era. Con un último suspiro de satisfacción, Isabel salió a caminar al encuentro de un futuro lleno de posibilidades, donde lo único que importaba era ella misma y su derecho a ser feliz.